Muy bien. Hoy voy a hablar de un tema que a algunos les causa como incomodidad. ¿Cómo le parece? Yo he titulado esta administración Acéldama, el campo de muerte de muchos cristianos. Acéldama. ¿Sabe qué es Acéldama o no? ¿Alguien no sabe qué es Acéldama? Ni idea qué es esa palabra. Pues entonces déjeme, o permítame invitarle más bien a leer dos textos en la Biblia. Yo creo que cuando leamos los textos ya usted va a saber qué es Acéldama. ¿Sí? El primer texto está en Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3, y vamos a leer hasta el 5. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. El segundo texto está en Hechos capítulo 1. Si quiere acompañarme, Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos 1, 15. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Y póngale atención a este texto. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Ya sospecha la palabra Acéldama o no? ¿Ya la ubicó? ¿La encontró? ¿Sí? ¿Alguien la vio o no? Vamos a orar. Padre, yo te pido que el mensaje de hoy toque corazones, toque vidas, hable. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Sí, quiero hablar de Judas. ¿Cómo le parece? Quiero hablar de Judas porque nosotros los cristianos tenemos una extraña tendencia a juzgar al otro. Y si hay un personaje juzgado en la historia, Judas. Es que fíjese, si hablamos de nombres, pues uno le pone al hijo David, Samuel, ¿cierto? Esteban, Marcos, Mateo. Son bonitos esos nombres. Pero yo no conozco ningún niño que se llame Caín. ¿Usted sí? ¿Usted conoce algún niño que se llame Judas? Bendito sea Dios. Ya están tachados en la historia.
Ya están señalados y todo lo malo que puedas decir de ellos, bienvenido sea. Pero detrás de la historia de Judas, y aunque no lo creamos en principio, hay escenarios que tienen mucho que ver con nosotros. Y si yo le digo que tenemos mucho en común con Judas, ¿usted qué piensa? No se enoje conmigo, por favor, todavía no. Espere. Y si yo le digo que Judas refleja muchos comportamientos en nosotros, ¿qué? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe por qué es fácil juzgar a Judas? Porque no lo conocimos. Porque vivió hace miles de años. Ni siquiera sabemos cómo fue su rostro. Eso es alguien que lo dibujó así, pero el escenario cambia cuando nosotros hablamos de errores similares en personas que sí conocemos y sí nos importan. Ahí es distinta la cosa. Ahí es más fácil que justifiquemos incluso lo que está pasando. Cuando le ponemos nombre al pecado, somos más sensibles. Cuando no le ponemos nombre al pecado, somos más insensibles. Pero déjeme volver a Judas. Está claro que lo que Judas hizo estuvo bien mal. Y en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que hizo? Pues traicionó a Jesús. Ok. En eso podemos estar de acuerdo. Pero entonces tengo que entrar en el escenario de lo reflexivo, lo hipotético. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Judas quería traicionar a Jesús? Acabamos de leer dos textos, ¿cierto? En uno fue y se ahorcó. En el otro se tiró o se cayó. No, yo creo que fue de la misma horcada, se le reventó la cuerda y se cayó y se le reventaron las tripas. Algo así. ¿Cierto? Pero son reacciones que nos hablan de alguien que sintió un nivel de culpa muy alto por lo que sucedió. ¿Está de acuerdo o no? Entonces vuelve la pregunta. ¿Quería Judas realmente traicionar a Jesús? ¿Sabe que esta pregunta es bien importante? Muy importante. Porque a veces nosotros cuando le fallamos a Dios no nos hacemos esa pregunta. Y lo primero que hacemos es reaccionar como Judas. No tomamos la soga para ahorcarnos, ok, pero sí tomamos el látigo emocional para darnos duro. Yo soy malo, yo soy terrible, yo soy un hijo malvado. Látigo, ¿sí? Y otra vez vienen los versículos bíblicos, ¿los ha visto? ¿Los ha leído? Yo soy un trapo de inmundicia, el gusano de Jacob. No sé si lo nota, pero la reacción es muy parecida a la de Judas. Judas, pienso, se me viene, no quiso traicionar a Jesús. No era lo que tenía en mente. Pero su forma de entender lo que había pasado le llevó a reaccionar de una manera que ya de por sí había actuado mal y su reacción fue peor. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Porque se parece a nosotros. Hay un momento en el que nos equivocamos y la siguiente reacción empeora las cosas.
¿Conoce usted alguna persona que dice, no, yo no voy a volver a la iglesia porque soy muy malo? ¿Ha escuchado a alguien decir eso? No, es que yo creo que Dios no me ama, yo soy la oveja negra de la familia. No, es que cómo voy yo a orar, es que Dios no me escucha, yo soy muy pecador. Pues guardando las proporciones fue la reacción de Judas. Pero entonces vamos a intentar entender lo que pasó aquí. Déjeme hacer preguntas sueltas. ¿Será que Judas era avaricioso y quería dinero? ¿Será que 30 monedas de plata llenaron la mente de Judas y dijo, uy, con esas 30 monedas me voy a comprar una casa y voy a hacer un edificio y voy a ser empresario? ¿Será que eso era lo que tenía en mente Judas? ¿Será que Judas tenía en mente de repente que Jesús le caía mal? Y como me cae mal lo voy a traicionar. ¿Eso era lo que Judas tenía en mente? Bueno, yo pienso que por ahí no va la cosa. Pienso que no. E intentando entender lo que pasaba por la mente de Judas, es un esfuerzo nomás. Todo lo que diga aquí es hipotético. Yo creo que Judas, paradójicamente, era el que más creía en Jesús. ¿Alguien está acá? Pero sonrían. Espere, es que yo sé que alguien está diciendo, eso está al borde de la herejía. Espere. ¿Cómo así que Judas era el que más creía en Jesús? Sí, es que él, pienso yo, era el que más creía que Jesús era el Mesías. Ahora, aquí está el problema. Porque una cosa es el Mesías para nosotros y otra cosa es el Mesías para ellos. ¿Sí? Porque si hablamos del Mesías para nosotros, el Mesías para nosotros es el que nos salvó de nuestros pecados, ¿ok? Pero el Mesías para ellos, judíos, era el que iba a salvarlos de los romanos. Era el que iba a levantar un nuevo reino que se iba a imponer sobre el imperio. Y entonces ese nuevo reino de Israel iba por fin a estar por encima de todas las naciones al frente de su Mesías. ¿Me está escuchando? Y yo creo que Judas se comprometió con esa idea. Jesús es nuestro Mesías. Así que tengo que establecer algunos paralelos acá. Porque fíjese que Judas, y en esto seguramente todos estamos de acuerdo, al igual que los otros discípulos, tenía un contacto cercano con Jesús. ¿Está de acuerdo con eso o no? Y no solo tenía un contacto cercano con Jesús, los 12 fueron testigos presenciales y privilegiados de cuánto milagro Jesús desarrolló durante su ministerio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Los 12 pasaron días y noches con el maestro. ¿Está de acuerdo con eso? Había cercanía con el maestro. Así que pudiésemos decir que Judas tenía la confianza de expresar ante otros que él conocía a Jesús. ¿O no? Y aquí viene el paralelo. Porque muchos de nosotros tenemos la misma confianza. Y decimos con una tranquilidad pasmosa, yo conozco a Jesús. Yo conozco a Dios. Lo cual de por sí me genera algo de inquietud. Porque conocemos a Dios cuando estamos en las buenas y cuando estamos en las malas, ¿qué? Esa pregunta comienza a tener más sentido cuando estando en situaciones difíciles, entonces le decimos a Dios, ¿por qué, Señor, te ensañaste contra mí? Bien bíblico la pregunta, sí. Bien poética, bien Reina Valera. ¿Por qué me abandonaste? Pero estás diciendo que conoces a Dios, ¿no?
Y el que conoce a Dios, ¿está seguro que Dios abandona a su hijo? El que conoce a Dios, ¿está seguro que Dios se levantó en juicio a lanzarte rayos y centellas? ¿Ese es el Dios que conoces? Judas estaba convencido de que conocía a Jesús. Y estaba tan convencido que incluso llegó a creer cuál era la misión de Jesús. Y llegó a convencerse que la misión de Jesús era establecer un reino monárquico en Israel y levantarse contra los romanos, derrotar a los romanos y poner un imperio nuevo, el imperio de Israel. El problema es que Judas comienza a ver que pasan los días, las semanas y los meses y este llamado a ser el rey no reacciona. ¿Qué pasa pues? Ahora, él no era el único que tenía este pensamiento. Estoy convencido que allí entre esos 12 había otro que pensaba similar a Judas. Paradójicamente es muy poco lo que la Biblia menciona sobre esta persona que estaba entre los 12 discípulos. Le estoy hablando de Simón el cananista. Pero solo con que me diga que le siguieron sosteniendo su sobrenombre, ya me dice mucho. No sé si usted lo sabe, pero los cananistas eran un movimiento subversivo, revolucionario, que se oponía al Imperio Romano. Era un movimiento de personas judías que creían que Israel tenía que ser libre de cualquier atadura política o gubernamental extranjera. Entonces los cananistas armaban cuadrillas y cuando veían pasar una comitiva romana les tiraban piedras, los mataban, hacían lo que pudiesen hacer. No tenían la suficiente fuerza para rebelarse contra el imperio romano, pero cada vez que podían hacían daño. ¿Me estoy haciendo entender? Y lo interesante es que Simón lo dejaron como Simón el cananista, porque estos cananistas esperaban ansiosamente al Mesías. Así que este Simón estaba allí pensando que ese Jesús al que estaban siguiendo era el Mesías que estaban esperando. ¿Alguien me está escuchando y entendiendo o los perdí? ¿Vamos bien? Entonces entre los 12, creo yo, hay dos personas completamente convencidas de que Jesús va a derribar el imperio cananista. Hay un detalle semántico, pero detalle, y es que cada vez que mencionan los 12 apóstoles en los evangelios, los últimos 2 en mencionar son Simón y Judas. Esto puede obedecer a varias razones. Una de ellas tenga que ver con la cercanía que había dentro de los 12 hacia Jesús. Porque el listado de los 12 siempre comenzaba con los más cercanos. Así que fácilmente podemos sospechar que finaliza con los más lejanos. Entonces Judas y Simón, a pesar de que estaban allí, estaban un poco desconectados de Jesús. Y yo creo que ese paralelo también existe en muchas personas en la iglesia hoy. Están aquí, vienen a la iglesia, creen en Jesús, pero están desconectados de Él y de su propósito. Están desconectados de lo que Dios quiere para sus vidas y de lo que Dios es en sus vidas. Y no lo están entendiendo.
y están generando expectativas que no corresponden. Ahora, si usted me pregunta si las expectativas de Simón y Judas solo las tenían ellos, no creo. Yo creo que todos los 12 discípulos al principio estaban convencidos que Jesús iba a ser el Mesías que los liberaría del imperio romano. Tan convencidos estaban, pero tan convencidos, que estos benditos hombres de Dios todos los días discutían quién iba a ser el segundo después de Jesús. Cuando estemos gobernando, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién se sienta a la izquierda? ¿Quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores y quién va a ser el ministro del Interior? Todos los días discutían sobre eso. Sus debates no iban acerca de lo que Dios quería hacer en la vida de los hombres, sino acerca de lo que iba a suceder con Israel cuando el Mesías esté gobernando. Y debatían todo el tiempo. El problema es que cada vez que llevaban el tema a Jesús, Jesús salía con una respuesta que los dejaba aburridos. Un día Jesús les pregunta: ¿ustedes qué están discutiendo? Y entonces alguno de ellos dice: no, es que estamos aquí como que medio conversando, como que quién va a ocupar el segundo lugar. Y Jesús les dice: mala cosa, porque en el reino de los cielos, si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el menor. ¿Eso no le sonó? Y yo me imagino a Judas diciendo como que esto no suena como a un rey. A Jesús hay que pegarle una ayudadita. Si tiene el talento, ¿para qué? Tiene el carisma, eso sí ni que se diga. Pero una afinadita, necesito una afinadita. Como cuando nosotros decimos: sí, Señor, yo sé que quieres conmigo, pero déjame ponerle mi toquecito. Déjame ponerle mi pequeña perspectiva. ¿Alguien me está entendiendo? Porque parece inocente ese error. Pero miren hasta dónde lo llevó a Judas. Porque se fueron sumando una cosa con otra. Primero, Judas estaba en medio de discípulos que estaban convencidos que Jesús era el Mesías. El asunto es que él fue el que más se comprometió con esta idea. Los otros discípulos decían: hay que esperar a que el maestro tome la iniciativa. Un día Judas dijo: no, hombre, no, esto está mal. Hay que darle una empujadita al maestro. Y el estratégico Judas, que entre otras cosas usurpaba dinero de la bolsa. Yo creo que cuando dijeron: ¿alguien quiere llevar la bolsa?, Judas dijo: yo la llevo. El estratégico Judas pensó cómo incentivar a Jesús. ¿Sabe cómo? Cuando estás en riesgo de muerte, o reaccionas o no. Si estás en peligro, te tocó. Así que Judas dijo: apenas el Señor esté en riesgo de muerte, se van a tener que atener, porque ni se van a dar cuenta el mundo de ángeles que les va a caer encima. Y se van a dar cuenta el poder que va a salir de allí. Y por supuesto, la idea parecía muy bien, muy lógica, muy obvia. Entrego a Jesús, y cuando Jesús vea que lo van a matar, entonces van a decir: ángeles, vengan a mí. Y cuando eso pase, entonces yo voy a tener a los canalistas listos y nos vamos todos y nos rebelamos. Y como resulta que el procurador Poncio Pilato no visitaba muy seguido ese territorio y andaba por ahí, Judas dijo: esta va a ser la oportunidad. Porque arrancamos con Pilato y luego nos vamos con el gobernador y luego mejor aquí rompimos todo. ¿Alguien me sigue el plan? ¿Sabe por qué ese plan? Porque Judas creía en Jesús, pero no creía en que Jesús tenía
una visión diferente. Y hay muchos de nosotros que creemos en Jesús, pero estamos convencidos que Jesús no tiene ningún plan con nosotros, así que el plan lo pongo yo. El qué hacer lo digo yo. Hay muchos de nosotros que tenemos la misma forma de pensar de Judas. Yo sé quién es el Señor, así que venga, yo lo ayudo. ¿Alguien está acá? ¿Sí me sigue hasta aquí o no? ¿Y ya se metió en los zapatos de Judas o todavía no? En el emocionado Judas, que creyó que su plan iba por fin, después de esto, al otro día esto se armó la revuelta y en una semana estamos gobernando. Es más, casi pudiéseme imaginar a Judas diciendo, como yo fui el de la idea, yo quedo de segundo al mando. Como yo fui el del empujón, van a tener que decir, Judas, qué idea tan brillante. Porque ni siquiera Simón el cananista estaba interesado en forzar a Jesús. Todos estaban dispuestos a esperar que Jesús hiciera como él quisiera. Judas no. Judas tenía que forzar a Jesús a reaccionar. Judas tenía que llevarlo al punto donde por fin se diera cuenta que él era el rey que los judíos estaban esperando. Así que Judas comenzó a provocar el escenario. Comenzó a manipular la situación. Él estaba convencido que manipulando a Jesús iba a obligarlo a que él desplegara todo su poder. Él no contaba con que Jesús tenía también un plan. Y el plan de Jesús siempre prima sobre el de nosotros. Él no contaba con que el propósito de Jesús no era un propósito político. Él estaba convencido que Jesús solamente vino por una nación, pero Jesús vino por todo el mundo. En otras palabras, Judas estaba convencido de que entendía a Jesús, pero no tenía ni idea de quién era Jesús y qué vino a hacer. Usted puede tener aquí toda la vida como cristiano, de repente no tener ni idea de qué es lo que Dios quiere con su vida y qué es lo que Dios quiere con esta iglesia. Pero recuerde cómo empezamos esto. Para juzgar a Judas, ya luego para decir que nosotros, no señor, pero espérate, si no tampoco. Es que cuando le ponemos nombre al pecado ya somos más sensibles. Ya encontramos más justificación al tema. Señor, pero es que yo cómo hago, yo no te puedo entender tan fácil, es que tú hablas pasito. Pero Judas, traidor, asesino, que se pudra en el infierno. Claro, Judas. ¿Alguien está acá o no? Pero de repente siento que hay mucho de Judas en nosotros. Hay mucho de Judas en querer forzar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Te estás demorando mucho, Señor. Yo voy a dar un pasito primero. Hay mucho de Judas en creer que tenemos controlada la situación. Sabemos qué es lo que Dios quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Así que yo simplemente ayudo un poquito, tantito nomás. Dicen en México, no más tantito. Y Judas provocó el escenario. Y el escenario estalló. Le tengo otra pregunta. ¿Fue el único que se equivocó esa noche? Yo creo que no. ¿O no? Vamos a recordar un poquito qué hizo Pedro. Vamos a ir un poquito con la actitud de él. Porque él, muy valiente, por supuesto, muy osado en querer sostener su palabra, se fue detrás de la comitiva que se llevó a Jesús. Y viendo que la situación se había complicado, en un momento dado, Pedro negó a Jesús. Y no solo lo negó, lo maldijo.
¿Se imagina a Pedro cuando alguien le dijo, usted es seguidor de Jesús? Imagínenselo la primera vez diciendo, no, yo no lo conozco, no. Y luego otra vez le preguntan, y ahora Pedro no está diciendo yo no lo conozco. No, él no está diciendo eso. Ahora Pedro está diciendo, a ese tal por cual yo no lo conozco, ojalá lo maten. Ojalá que se muera por traidor. Ojalá que se lo lleven y lo quemen vivo y lo crucifiquen o algo le hagan, pero que le duela. Y de repente Pedro sale huyendo de allí, llorando, porque no solamente negó a Jesús, lo maldijo. Así que si usted se pone a mirar, es más, yo le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Cuál error es más error? ¿Traicionar a Jesús o maldecirlo? ¿Cuál fue más bravo? Yo la verdad no tengo la respuesta. Analícelo. Llevar a Jesús ante el concilio o insultar a Jesús y decir, ese tal por cual merece morirse. ¿Cuál error fue más grave? Ojalá se muera bien, ojalá que lo quemen, que lo crucifiquen, que le hagan algo, que le duela. ¿Cuál error fue más grave? Ahora, si usted me dice que los demás no cometieron errores, creo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Porque resulta que otros 9 discípulos, cuando vieron que llegaba un tumulto por Jesús, en lugar de decir, yo estoy aquí para defender a mi maestro, dijeron, huyan por sus vidas. Un discípulo estaba en el tumulto entregando a Jesús. 9 salieron huyendo despavoridos. Uno quiso seguirlo y resulta que terminó negándolo y aparte de eso maldiciéndolo. Solo uno se quedó allí. Así que 11 discípulos cometieron un terrible error esa noche. 11. No estamos hablando de que fue un asunto circunstancial y solo uno se equivocó. 11 se equivocaron. 11 de 12. 11. Porque esos 11 estaban convencidos que Jesús era el rey que estaban esperando. No entendieron a Jesús. Ninguno. Ninguno de esos 11 tenía claro quién era Jesús. Si usted me dice a mí que Judas fue el único que se equivocó, tengo que decirle que no comparto su opinión. Yo creo que ninguno de esos 11 había entendido a plenitud quién era Jesús. Y Pedro estuvo allí cuando Jesús ascendió y habló con Elías y con Moisés. Y Jacobo estuvo allí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pero ellos no tenían claro quién era Jesús. Pero hay otra diferencia sustancial entre Pedro, Judas e incluso Pedro y los demás discípulos con Judas, porque Judas salió huyendo a Acéldama. En cambio, Pedro y los demás se escondieron en el aposento alto. Entonces fíjese, uno tiró para Acéldama y los otros tiraron para el aposento alto. ¿Por qué Judas se fue a Acéldama? Yo sospecho que su sentido de culpa le fue mucho más grande. Yo sospecho que Judas pensó, si yo me voy al aposento alto, estos hombres me van a colgar, me van a matar. Pero también creo que el descorazonado Pedro no tenía cabeza para pensar en culpables. Él ya se sentía culpable. Creo que los acobardados 9 discípulos no tenían cabeza para pensar en culpables. Ellos ya se sentían culpables.
las suposiciones de Judas le llevaron a concluir que él corría riesgos si se iba al aposento alto. Así que mejor me voy para Acéldama, allí solo en medio de mi culpa, en medio de mi sentimiento terrorífico de culpa. Allí podré estar mejor. Pero no estuvo mejor, porque en medio de la soledad de Acéldama se suicidó. Y muchos cristianos hacen exactamente lo mismo. Se equivocan delante de Dios, cometen errores delante de Dios, y en lugar de creer que pueden encontrar abrigo en medio de sus hermanos, abrigo en medio del aposento alto, tiran para Acéldama y en medio de la soledad terminan muriendo espiritualmente. Porque es una trampa de Satanás cuando usted se aísla. Cuando usted comienza a decirse, estando solo, soy lo peor que hay en el mundo. Ay, yo no debería existir. Y usted se dice todo eso. Primero son mentiras, pero ¿quién le dice lo contrario? Si está solo. Y lo único que te habla es una voz que te dice desde adentro, tú eres terrible. Yo me acuerdo cuando, comenzando el ministerio, enfrenté una crisis en la iglesia que pastoreaba. Terrible crisis. Mi conclusión es que yo era mal pastor. Mi conclusión es que yo no servía para el ministerio. ¿Y sabe qué hice? Salí huyendo. Sí, salí huyendo. Y me monté en un bus que iba de una ciudad a otra. Me monté en un bus que iba camino a Manizales. Acá mis compañeros sí saben dónde queda Manizales. De Medellín a Manizales. Yo nunca había ido a Manizales, esa ciudad ni la conocía. Quedaba a 8 horas de Medellín en bus. Nunca había visitado ese lugar, pero lo que tenía en mente no era voy a ir a pasear. No, yo tenía en mente huir. Huir. Aislarme. Que nadie me escuche, que nadie me hable, que nadie me diga nada. Yo quiero estar solo, era lo que yo pensaba. Huyendo me sentiría más tranquilo, pero falso, lleno de toda falsedad, porque huyendo me sentí más culpable. Estando en ese bus, ahora los pensamientos eran distintos. Qué vergüenza, estás huyendo, tú no sirves es para nada. Ni siquiera tienes el carácter para enfrentar las cosas. Es que vos sos inservible. Esa voz me habló más duro. Esa voz que me dijo, toma el bus y huye para que descanses, ahora me estaba diciendo, sos lo peor. La misma voz que le dijo a Judas, huye a Acéldama, allí estarás seguro, allí ninguno de los discípulos te va a juzgar. Esa misma voz le dijo allá en Acéldama, no servís para nada, sos un traidor, suicídate. La misma voz que te dice huye, será la misma voz que te va a decir, muere espiritualmente porque no sirves. Es la misma voz. La misma voz que te dice, nadie te quiere, todos te odian, aléjate. Cuando estés alejado te va a decir, sos una social, no sirves para nada. Es la misma voz. La misma voz que te dice, rechácelos a todos, desconfíe de todos. Es la misma voz que te va a decir, usted es un paria. Usted no sirve para nada. Nadie confía en usted. Lo mejor es que te quites la vida. Y Judas le creyó a esa voz. Y Judas no se dio tiempo para pensar que de pronto los que estaban en el aposento alto también estaban sintiéndose culpables. También estaban arrastrando su propia crisis, su propia tragedia. Pero los que estaban en aposento alto recibieron una nueva oportunidad. Porque allá, al aposento alto, días después, Jesús se les apareció. Y no se apareció para decirles, ustedes me traicionaron. No se apareció para decirle a Pedro, me decepcionaste, Pedro.
No se apareció para decirle a los discípulos: ya no quiero nada que ver con ustedes, me dejaron solo cuando los necesité. No, Jesús no se apareció para juzgar a los discípulos, se apareció para levantarlos otra vez, para decirles que Él estaba allí y siempre estuvo allí, que Él nunca los abandonó, que Él seguía creyendo en ellos. Así como se lo dijo a Pedro: sigo creyendo en ti, sigo esperando de ti. Pero Acéldama sigue siendo un campo de sangre. Acéldama sigue siendo el lugar a donde muchos cristianos van cuando sienten que le han fallado a Dios y piensan que es la mejor decisión, y no están entendiendo que ese no es el Dios. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Es que algunos cristianos nunca han entendido quién es Dios. Algunos cristianos están pensando que Dios es un viejito barbudo sentado por allá en una nube. A veces se duerme y algunas cosas se le escapan. Algunos cristianos están pensando que Dios se le pasó, se le olvidó que yo existo. Pero ese no es Dios. Y ya es hora de que entiendas quién es Dios. De pronto necesitas ir al aposento alto. Cuando los discípulos llegaron al aposento alto, estaban convencidos que todo se había desbaratado, todo se había caído. Estaban convencidos que ya nada tenía sentido. Y en el aposento alto descubrieron que Jesús seguía con propósitos. Yo creo que usted necesita ir al aposento alto.